Dios te dice hoy, ¿hasta cuándo vas a cargar ese peso tú solo? Yo lo tomo ahora y te libero. Palabra de Dios. ¿Alguna vez te has sentido como si cargaras con el mundo entero sobre tus hombros? Como si cada día fuera un peso invisible que te oprime el pecho, te asfixia el alma y te roba las ganas de seguir adelante. Quizás estés escuchando esto en silencio, con los ojos llorosos y el corazón agotado, porque este mensaje llegó justo cuando más lo necesitabas. Dios te dijo hoy, ¿cuánto tiempo más seguirás cargando con este peso solo? Esta pregunta no surgió de un lugar común, vino del corazón de Dios, directamente al tuyo. No es una coincidencia, es un llamado, un clamor divino que resuena en tu interior. Este peso que has estado cargando, los dolores que nadie comprende, las responsabilidades que te aplastan, los recuerdos que te hieren, los miedos que te paralizan, ya no te corresponde soportarlo. Dios te dijo, lo tomaré ahora y te liberaré. Y esta promesa tiene poder, no es una bonita metáfora. Es liberación real, es alivio para quienes ya no pueden fingir que todo está bien. Pero antes de que esta libertad se revele por completo, necesitas sumergirte en esta verdad como quien se lanza a aguas profundas, confiando en que al otro lado hay una paz que el mundo no puede ofrecer. ¿Cuántas veces has intentado resolverlo todo con tus propias fuerzas? ¿Cuántas noches en vela? ¿Cuántas lágrimas contenidas? ¿Cuántas veces te has caído, te has arrastrado y aún así has insistido en seguir adelante solo? Hay una razón por la que este mensaje te ha llegado hoy. Y no es solo para consolarte, es para transformarte. Hay algo oculto aquí, una verdad que ha permanecido en silencio durante siglos. Un secreto que pocos conocen, pero que tiene el poder de cambiar por completo el rumbo de tu historia. Pero presta atención. Esta revelación no es para todos, es para aquellos que están cansados de fingir ser fuertes, para aquellos que reconocen que ya no tienen en quién apoyarse, para aquellos que están al límite y dicen, aunque sea en silencio, necesito ayuda. Si sientes que esto es para ti, entonces no apartes la mirada. No abandones este video porque algo muy poderoso está a punto de suceder. Siente, escucha. Imagina a Dios mismo mirándote a los ojos y diciéndote, yo cargo con este peso. Ya no tienes que cargarlo solo. Solo quienes han caminado con el alma arrastrando por el suelo comprenden el poder de estas palabras. Y no son solo palabras, son un decreto espiritual. Y este decreto puede ser el nuevo comienzo que tanto necesitas, pero primero debes permitir que este mensaje entre. Deja que toque donde más duele, porque solo así podrás sanar de verdad. Ya no estás solo, Dios te ve, y hoy Él ha elegido hablarte. Respira hondo, abre tu corazón, porque lo que está a punto de ser revelado no es solo un mensaje, es una obra de Dios en tu vida. No ignores este momento, no llegaste aquí por casualidad. Jesús te trajo precisamente a este mensaje porque conoce la carga que has estado llevando, y más aún, quiere quitarte esa carga y liberarte. Pero antes de continuar, necesito que hagas algo importante. Escribe una declaración de fe en los comentarios a continuación. Declárala con valentía. Jesús, pongo esta carga en tus manos. Esta frase escrita con fe no es solo un comentario, sino un acto profético. Es el comienzo de un cambio. Una postura espiritual que puede abrir las puertas a tu liberación. Si este mensaje te conmueve, por favor, dale me gusta a este video. Este sencillo gesto permite que más personas reciban esta misma palabra de esperanza, liberación y sanación. Es como difundir luz en un mundo lleno de oscuridad. Cada me gusta es un soplo de vida para alguien que también necesita escuchar que no está solo, que ya no tiene que cargar con este peso. Y si aún no formas parte de este canal, suscríbete. Aquí encontrarás mucho más que videos. Aquí encontrarás consuelo, respuestas, guía y la certeza de que eres parte de algo más grande. Somos una comunidad de fe, de restauración,
de personas que han decidido no caminar solas nunca más. No estás solo, estamos contigo y Dios te espera con los brazos abiertos. Considera también hacerte miembro de este canal para apoyar este ministerio que lleva la palabra de Dios al mundo. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque Jesús reveló algo sumamente importante sobre esta situación y necesitas escucharlo antes de irte, algo que puede cambiarlo todo, algo que finalmente puede liberarte. No dejes que nada te distraiga. Este es un momento sagrado. Estás ante una revelación que pocos tienen la oportunidad de recibir. Prepárate, porque Dios está a punto de hablarte de una manera que quizás nunca antes hayas experimentado. La arena quemaba bajo los pies de Agar mientras avanzaba a trompicones por el desierto, con la vista nublada por el dolor y el pecho oprimido por un silencio insondable. El peso del abandono era aplastante. Sara había convertido la tienda en un campo de batalla. Abraham, dividido entre el amor y el deber, consintió la partida de Agar, quien ahora huía no solo de la mano cruel de su ama, sino de todo vestigio de aceptación. El sol la castigaba y el silencio era su única compañía. Una soledad pura e inexplicable que ningún ojo humano parecía capaz de percibir. Había algo devastador en vivir rodeada de gente y, sin embargo, sentirse invisible, cargando con el peso de una historia que a nadie le importaba escuchar. Con cada paso perdido en la inmensidad de la nada, Agar sentía como si sus lágrimas no cayeran al suelo, sino que simplemente se evaporaran en el aire, ignoradas por el mundo, engullidas por el viento. ¿Cuántas veces has caminado así? Entre gente, conversaciones, obligaciones, pero por dentro un vacío monstruoso. ¿Quién ve? ¿A quién le importa? ¿O es que, a pesar de todo, realmente crees que debes seguir cargando con este peso sola, fingiendo que todo está bien, mientras tu corazón clama por ayuda y nadie se da cuenta? Agar se desplomó junto a un manantial, con los hombros temblando de tanto llorar, y fue allí, al borde de la desesperación, lejos de miradas indiscretas, cuando algo inesperado sucedió. Una voz, una presencia. El ángel del Señor la llamó por su nombre, rompiendo el frío muro del anonimato. Agar, sierva de Sara, ¿de dónde vienes y a dónde vas? No era la voz de quien juzga, sino la voz de quien se preocupa. Era Dios mismo demostrando que incluso cuando nadie más percibe el peso que llevas, Él sí ve. El texto de Génesis 16:13 resuena como respuesta al vacío de todas las noches silenciosas. Tú eres el Dios que me ve. No hay soledad tan profunda que escape a la atenta mirada del Creador. No hay dolor demasiado oculto para que Dios no lo perciba. Y no fue solo un consuelo momentáneo, sino un encuentro transformador. Dios cargó con el peso invisible de aquella mujer, prometiéndole no solo la supervivencia, sino un futuro. Multiplicaré enormemente tu descendencia, declaró el ángel, convirtiendo las lágrimas en promesas, la invisibilidad en destino. Piénsalo ahora. ¿Cuál es esa soledad que nunca te has atrevido a revelar ni siquiera a tus seres queridos? ¿Cuántas veces has sonreído para no preocupar a nadie, mientras por dentro rogabas por una mirada que viera lo que nadie más ve? De verdad eres tú quien debe cargar con este peso oculto, como si ser fuerte todo el tiempo fuera una obligación sagrada. ¿O acaso existe incluso hoy un Dios atento, dispuesto a llevar contigo lo que nadie más percibe? Algunos dicen que el tiempo lo cura todo, pero la palabra revela, no es el tiempo, es la mirada de Dios la que sana. Él es quien aparece cuando todos los demás dan la espalda. Él es quien te llama por tu nombre, cuando tu identidad se pierde entre el polvo de las comparaciones y los rechazos. Agar es la historia colectiva de todos los que alguna vez se han sentido olvidados, incluso por sí mismos. La diferencia, sin embargo, no radica en cuánto soportamos, sino en a quién permitimos entrar en nuestro desierto. En el momento más inesperado, Dios rompe el silencio y convierte la soledad en un escenario
para el reencuentro. Y no creas que esto es solo un viejo cuento. Se trata del presente. Se trata de ti, que caminas con cansancio, tratando de demostrar tu valía, mientras tu pecho pesa sobre ansiedades que nadie puede comprender. Se trata de tu noche oscura, de tus largos días, del vacío que temes nombrar. El Señor no es un espectador distante. Él te ve, Él carga con el peso de lo invisible. Él viene al encuentro de quien se esconde al borde del camino. La verdad es que existe una liberación reservada precisamente para quienes están cansados de fingir que pueden con todo solos. Existe un alivio inmediato para quienes se atreven a admitir que no nacieron para cargar con todo en soledad. No es debilidad, es una invitación a una relación donde Dios mismo se involucra en los detalles más íntimos de tu existencia. Y si crees que a nadie le importa, escucha, el Dios que te formó es también el Dios que ve tu dolor incluso antes de que se convierta en palabras. Este es el Dios que se presenta no como un acusador, sino como aquel que ve, que encuentra, que consuela y que te envía a una nueva misión. Deja que este mensaje penetre en lo más profundo de tu corazón. ¿Cuántas veces te has preguntado, ¿alguien se da cuenta de cómo soy por dentro? Pues bien, Dios te dice, yo sí me doy cuenta. Yo cargo con ese peso, te libero de la necesidad de aparentar fortaleza cuando por dentro te desmoronas. El secreto de la verdadera libertad no reside en demostrar al mundo que eres invencible, sino en permitir que Dios comparta tu carga y transforme lo que antes era dolor e invisibilidad en un futuro. Ponte a prueba. ¿Cuántas personas a tu alrededor parecen sonreír, pero tal vez gritan por dentro? ¿De verdad crees que cargar con todo sin compartirlo es señal de fe? ¿O es precisamente la fe la que nos invita a confiar el peso de la soledad a aquel que nunca abandona, que nunca duerme, que nunca ignora una sola lágrima? Si sientes que estas palabras han tocado lo más profundo de tu soledad, escribe en los comentarios, Dios, muéstrame que me ves. Declara públicamente tu deseo de ser encontrado, de ser visto, de no seguir caminando como un fantasma entre la multitud. Tu valentía puede inspirar a otros que, como Agar, están a punto de rendirse porque piensan que nadie se da cuenta. Y lo más sorprendente es darse cuenta de que cuando nos permitimos ser vistos por Dios, algo cambia radicalmente. El manantial del desierto se transforma en un lugar de nueva esperanza. La historia de Soledad cobra un nuevo capítulo, escrito con promesas de futuro. ¿Pero es eso todo? ¿Y si existiera un secreto aún más profundo sobre cómo Dios transforma cargas insoportables en testimonios de superación? Lo que sigue desafiará todo lo que has oído sobre la culpa y la restauración. El frío y húmedo olor del amanecer aún impregnaba el patio cuando Pedro, con los ojos muy abiertos y las manos temblorosas, vio el fuego parpadeante en el centro del escenario donde su alma sería puesta a prueba. No quería estar allí, pero tampoco podía irse. Cada sombra parecía crecer, pesando sobre sus hombros como una carga invisible, mientras unas voces rasgaban el aire. Tú también estabas con él. Su corazón latía con fuerza. La culpa ya le había dejado cicatrices incluso antes de cometer el error. No era solo miedo a las represalias, era el terror de no estar a la altura de las expectativas, de decepcionar a aquel en quien había depositado toda su esperanza. Pedro, el mismo elegido que había caminado sobre el agua, ahora sumido en la duda y la autocrítica, balbuceó las frases que resonarían para siempre. No conozco a ese hombre. El gallo cantó, rasgando la oscuridad como una sentencia. Y en ese instante, la fuerza del dolor abrumó a Pedro. No había tormenta externa, era un peso interno, más devastador que cualquier corriente. Sabía lo que había hecho y, peor aún, se sentía solo cargando con ese peso. Una culpa pura, feroz e insoportable. La mirada de Jesús se encontró con la suya, no con condena, sino con una mezcla imposible de tristeza,
compasión y amor que traspasó toda defensa de Pedro, y saliendo lloró amargamente. Lucas 22:62. Este llanto no era autocompasión, sino el remordimiento más profundo. Era el grito de un alma destrozada, de alguien que siente que ha fallado irreparablemente. ¿Cuántas veces has sentido esta clase de culpa? ¿Y cuántas veces te has preguntado si realmente hay una segunda oportunidad para quienes han traicionado su propia conciencia, para quienes han caído en lo que juraron jamás hacer? La verdad es que el remordimiento no es solo un sentimiento pasajero. Se instala en la espalda, crece en el pecho, ocupa cada rincón de la mente. El peso de la culpa es una de las cargas más crueles, porque parece decir que uno es más allá del perdón, que los errores definen el valor para siempre. ¿Quién no se ha despertado en mitad de la noche sudando, con escenas del pasado invadiendo la mente como cuchillos? ¿Quién no ha deseado poder retroceder en el tiempo para evitar ese momento fatídico, esa palabra dicha, ese gesto que jamás podrá deshacerse? El peso de este pasado sin resolver actúa como una prisión. Incluso al intentar seguir adelante, algo nos hace tropezar, nos hace dudar de si merecemos alguna promesa de libertad. ¿Existe siquiera el perdón? ¿O estamos todos condenados a arrastrar estas cadenas el resto de nuestras vidas? El sentido común dice que intentemos olvidar, que nos distraigamos, pero la culpa no desaparece como el humo. Se transforma en ansiedad, autosabotaje, vergüenza silenciosa, y es precisamente ahí donde muchos se rinden, creyendo que la mirada de Jesús solo sería de desprecio. Pero lo que nadie te ha contado es que hay un poderoso secreto en esta historia. La mirada de Cristo sobre Pedro no era de condena, sino una invitación a la redención. Piénsalo, Jesús le había advertido a Pedro, especialmente sobre la debilidad humana. Sabía que Pedro tropezaría, y aún así decidió amarlo. Esto rompe con todas las expectativas religiosas, desafía toda lógica de meritocracia espiritual. Y si en este mismo instante en que sientes vergüenza y arrepentimiento por tus fallos, Jesús también te estuviera mirando, no para acusarte, sino para liberarte? La pregunta es, ¿cuánto tiempo más insistirás en cargar con este peso solo, creyendo que tu historia terminó en error? Porque Cristo mismo, aquel que fue traicionado, humillado y rechazado, es quien se ofrece a tomar tu carga ahora y transformar el dolor en misión. Lo que te han dicho sobre el perdón puede ser incompleto. No se trata de ignorar el error, sino de verlo a la luz del amor restaurador. Pedro se sintió destrozado aquella noche, pero Jesús ya veía en él al futuro pastor, aquel que levantaría a otros caídos con la autoridad de quien fue restaurado de las profundidades de la vergüenza. ¿Acaso tus lágrimas no tienen valor? ¿No puede tu arrepentimiento ser la semilla de una nueva historia? Jesús se encontró con Pedro junto al lago después de la resurrección y no le pidió explicaciones, solo le preguntó si aún lo amaba. No fue un trámite espiritual, sino una muestra de intimidad. El perdón de Cristo no solo te libera del peso del pasado, sino que te da el poder para ser un instrumento de sanación para otros. El mismo Pedro, consumido por la culpa, se convirtió en la voz de esperanza para miles porque aceptó ser levantado donde más se hundía. Y aquí está el giro inesperado. Tu mayor fracaso puede ser el comienzo de tu mayor propósito. Si te rindes al Dios que toma sobre sí lo que ya no puedes soportar. Has estado ocultando tu rostro, intentando fingir que no duele. Pero las promesas de Dios no son para quienes nunca han caído, sino para quienes reconocen que ya no pueden soportar el dolor de la culpa solos. No es hora de dejar que Jesús cargue con este peso. No es necesario dejar de huir de ti mismo y permitir que la gracia cruce el desierto de tu vergüenza. El poder de la liberación no comienza cuando te sientes digno, sino cuando decides entregar tu carga a aquel que ya te ha visto en tu peor momento y, aún así, te llama por tu nombre.
Por lo tanto, no guardes este clamor para ti. Si deseas romper este ciclo de remordimiento, declara ahora en los comentarios, como un acto público de fe y humildad: Jesús, toma mi culpa y transforma mi dolor en un nuevo propósito. Esta puede ser la decisión que te abra el camino a la libertad que tanto anhelas. Pero ¿qué pasaría si te dijera que este no es el único peso aplastante sobre el corazón humano? Existe un dolor aún más silencioso, uno que asfixia desde dentro e impide incluso soñar con el mañana. ¿Qué podría liberarte de todo lo que te paraliza sin que nadie se dé cuenta? Prepárate. El próximo secreto desafiará todo lo que te han enseñado sobre fortaleza y vulnerabilidad. Gedeón se oculta entre las oscuras paredes del lagar, moliendo trigo en silencio, con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos. El miedo se mezcla con el polvo. Cada gesto se ve truncado por la constante sensación de ser observado, de que en cualquier momento el enemigo pueda venir a robarle lo poco que queda. El peso de la insuficiencia lo consume. ¿Cómo puede alguien tan pequeño proteger a su familia? ¿Cómo puede resistir la presión de ser fuerte cuando lo único que siente es la fragilidad de quien carga con pesos insoportables, cargas que nadie se atreve a compartir? El sudor gotea junto con la desesperación y el pensamiento le martillea. No soy capaz, Dios. ¿Por qué me elegiste a mí? ¿Por qué me viste a mí? Una voz inesperada irrumpe donde solo había soledad y trabajo forzado. El Señor está contigo, valiente guerrero. No hay ironía, solo la autoridad de quien habla mirando a lo más profundo del alma. Sin embargo, el miedo desafía incluso la esperanza. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? Gideón pregunta, traduciendo el grito silencioso de incontables corazones que nunca se han sentido suficientes, que viven a diario con la sombra del fracaso, dudando de su propio valor, puestos a prueba por la vida hasta el límite de lo que pueden soportar. La voz divina no argumenta, justifica ni acusa, simplemente ordena de forma inquietante y poderosa: ve con esta fuerza que tienes y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿Acaso no te he enviado yo? Jueces 6:14. El peso de la misión no disminuye ante las imposibilidades humanas. Al contrario, crece al darse cuenta de que Gedeón no tiene nada más que sus manos cansadas y un corazón herido por la inseguridad. ¿Cómo podré librar a Israel? Mi clan es el más débil y yo soy el menor de la casa de mi padre. El eco de estas palabras trasciende los siglos y resuena en ti, que te sientes abrumado por las exigencias, las expectativas, las miradas implacables que la vida deposita sobre tus hombros. ¿Te has sentido alguna vez así? Pequeño ante la multitud de responsabilidades, incapaz de responder a llamados que parecen exigir más de lo que puedes dar. ¿Cuántas veces has dudado de que, en tu caso, Dios realmente quisiera intervenir, de que quizás, para ti, no había milagro ni salida, solo el solitario peso de la insuficiencia? Pero lo que nadie dice sobre cargar con el peso del fracaso es que, en el reino de Dios, la medida no es la fuerza física ni los logros, sino la voluntad de perseverar incluso cuando todo en nuestro interior clama por huir. El secreto de esta historia reside en la valiente respuesta del Señor: yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre. La liberación no comienza con la eliminación del peso, sino con el surgimiento de una nueva definición de fortaleza, la que nace del encuentro entre nuestra debilidad y la presencia de Dios. Quien te llama ve más allá de tu autocompasión, de tu historial de fracasos, de tu miedo a no ser suficiente. Te llama valiente incluso antes de que te veas a ti mismo de esa manera, porque su mirada no refleja el juicio del mundo, sino la promesa que rompe las limitaciones. El miedo a no ser suficiente es un yugo, un peso terrible, pero Jesús nunca te llamó a arrastrar solo las cadenas de lo imposible,
Sus palabras resuenan aún hoy. Yo tomo este peso aplastante en mis manos. No tienes que cargar con esta carga solo. Quizás creciste escuchando que debes ser fuerte todo el tiempo, que pedir ayuda es señal de debilidad, que quienes tropiezan merecen ser abandonados. Pero, ¿y si todo lo que te enseñaron sobre la autosuficiencia es en realidad una trampa para mantenerte atado al dolor y la soledad? ¿Y si la verdadera liberación solo comienza cuando permites que Dios sea el protagonista de tu batalla? Cuando aceptas que Él quiere tomar sobre sí el peso que ha atrofiado tu esperanza. ¿Cuántas vidas se pierden hoy bajo la presión de aparentar perfección, de lograrlo todo en solitario, de ser el mejor, cuando en el fondo apenas pueden respirar entre un desafío y otro? El sistema mundano idolatra el rendimiento, valora solo los resultados, pero el Evangelio revela: quienes se sienten incapaces son terreno fértil para los milagros. Dios no ignora tu época de cansancio. No solo ve tu sufrimiento, sino que entra en tu refugio, en ese rincón de tu corazón donde secretamente intentas volver a empezar cada día. La liberación prometida por Dios no consiste en convertirte en un superhéroe, sino en revelarte que, al entregar tu carga, Él pone en tus manos la victoria que no depende de tu fuerza, sino de la suya. Gedeón, el improbable, el temeroso, se convirtió en el libertador de todo un pueblo porque el día que decidió dar un paso de fe, descubrió que el peso de la responsabilidad no recaía solo sobre él. ¿Qué paso necesitas dar? ¿Qué te ha estado paralizando? ¿La opinión de los demás, el miedo al fracaso, la duda sobre tu valía? ¿No es hora de dejar de intentar encajar en las expectativas ajenas y aceptar que fue Dios quien te creó con limitaciones, precisamente para que tu historia estuviera marcada por su victoria en ti? Es impactante darse cuenta, pero la mayoría de las cargas que te agobian no forman parte del plan de Dios. Son consecuencia de intentar cargar con todo solo, sin confiar en que Él asume lo que ya no puedes soportar. Y si comprendieras de una vez por todas que no hay vergüenza en admitir que no puedes con todo, que al contrario de lo que algunos dicen, la fortaleza nace de reconocer tus debilidades y entregarlas a aquel que todo lo puede. Esta verdad no solo reconforta, sino que es revolucionaria. Quizás nadie te lo haya dicho, pero el toque de Dios puede transformar tu aparente insignificancia en un papel protagonista en la historia de tu familia, tu trabajo, tu propia vida. Cuando el miedo a no ser suficiente intente dictar tus decisiones, recuerda el mandato divino: ve con esta fuerza. No es la fuerza que desearías tener, sino la que ya existe en ti, porque Dios la puso allí y Él mismo garantiza: estaré contigo. Esto significa que, incluso ante los desafíos más desproporcionados, su presencia es el factor que cambia el resultado final. En lugar de sucumbir a la parálisis del miedo, desafía el statu quo de la autosuficiencia. Cuestiona esta cultura que glorifica el éxito aislado y la apariencia de invulnerabilidad. ¿Cuántas veces has escuchado: deja de quejarte y haz que suceda, como si ignorar tu dolor te hiciera sentir mejor? Es hora de romper este contrato invisible con el perfeccionismo y aceptar la invitación de Cristo, que te libera para ser íntegro, incluso con tus heridas. El cielo no espera un desempeño impecable, sino corazones dispuestos a confiar, incluso temblando. Tu historia puede estar marcada, a partir de hoy, por un punto de inflexión radical, el del miedo transformado en valentía, no porque te hayas convertido en un gigante, sino porque finalmente decidiste entregar el peso al único que puede sostenerlo todo. Si este mensaje te ha reavivado una vieja herida, declara en los comentarios: pongo esta carga en las manos de Dios. ¿Qué tal si también transformas este video en un acto de fe? Haz clic en me gusta y compártelo para que otros encuentren alivio y esperanza. Tu sencillo gesto puede ser el comienzo de la liberación para alguien que necesita saber que no está solo en esta lucha.
Recuerda, Dios nunca te llamó a cargar solo con lo que solo Él puede aliviar. Por sorprendente que parezca, lo que realmente impresiona en esta historia no es el triunfo de Gedeón sobre sus enemigos, sino el hecho de que alguien tan común lograra lo imposible porque dejó de cargar solo con el peso del fracaso y permitió que el poder sobrenatural transformara su vida. Pero eso no es todo. Hay otro episodio en las Escrituras donde la ansiedad por el mañana amenaza con sofocar la paz de alguien amado por Jesús, y su reacción puede poner a prueba todas tus certezas sobre quién se preocupa realmente por tu futuro. Marta se mueve con rapidez por la casa. El aroma a pan recién horneado se mezcla con el calor del horno, y los platos de barro tintinean con ansiedad sobre la mesa. Cada paso revela el peso silencioso que carga, la necesidad de ser suficiente, de complacer, de no defraudar a sus seres queridos ni a Dios. Mientras el sudor le resbala por la frente, su mente se acelera aún más. Saldrá todo bien. ¿Y si a Jesús no le gusta? ¿Y si no puedo con todo sola? El miedo al mañana, al juicio, a la insuficiencia, la atormenta desde dentro como espinas invisibles. Afuera, la vida transcurre ruidosamente, pero adentro, la ansiedad levanta muros. Su corazón late con fuerza, no solo por el exceso de tareas, sino también por el temor a lo que pueda suceder si algo sale mal, si falta pan, si decepciona a quienes esperan la perfección de ella. Al entrar en la habitación, Marta ve a su hermana María sentada a los pies de Jesús. El contraste es impactante. Mientras Marta carga con el peso de las tareas sobre sus hombros, María descansa en silencio, escuchando cada palabra del Maestro. Hay algo en el silencio de María que inquieta aún más el corazón de Marta. ¿Cómo puede descansar cuando hay tanto por hacer, tanto por lograr, tantos riesgos acechando en el futuro? Marta, agobiada por un futuro que aún no ha llegado, se desborda. Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero Jesús, con una voz serena y penetrante, disipa la tormenta interior con palabras de vida. Marta, Marta, estás preocupada y angustiada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Lucas 10:41-42. En ese momento, Marta percibe algo revolucionario. La invitación de Jesús no es a cargar con todo sola, ni a intentar controlar el mañana con sus propias manos. Es una invitación a descansar a sus pies, a liberarse del peso opresivo de la ansiedad y confiar en que Él ya está presente en su futuro, cuidando de cada detalle, incluso de aquellos que ella jamás podría prever ni controlar. ¿Alguna vez te has sentido paralizado antes de dormir, imaginando todas las posibles tragedias del mañana? Quizás el miedo al desempleo, a un diagnóstico o a la soledad te acecha como una sombra persistente. ¿De verdad la ansiedad resuelve algo o nos roba la alegría del presente y debilita nuestra fe en aquel que ya ha preparado el camino? ¿Por qué insistimos en aferrarnos al control cuando aquel que dijo, no se preocupen por nada, ya nos ofrece paz en medio del caos? La verdad es que el peso de un futuro incierto, la preocupación por lo que pueda suceder, no está destinado a ser llevado solo. Esta carga, poco a poco, nos aleja de Jesús, y es precisamente ahí donde surge la lección de Marta. Mientras ella se agitaba, María se sentó. Mientras el miedo al mañana dictaba el ritmo de sus manos, la otra se rindió al consuelo de la voz del Salvador. Jesús no menospreció el esfuerzo de Marta. Comprendió con empatía su carga, sus dudas y la presión por aparentar ser suficiente, pero le señaló un camino mejor, no de pasividad, sino de entrega, no de descuido, sino de confianza. El Señor sabía que tras las prisas, Marta anhelaba ser amada, apreciada y comprendida,
Quería asegurarse de que no faltara nada, de que nadie se sintiera avergonzado, de que el futuro no le deparara decepción. Pero la invitación de Cristo era a descansar, a soltar el control, a liberarse de la carga de la ansiedad, a ponerlo todo en manos de aquel que verdaderamente puede garantizar el mañana. ¿Te das cuenta de cuánta energía gastas intentando predecir y resolver por tu cuenta cada posible problema? ¿No es hora de escuchar, como escuchó Marta, que existe una mejor opción? La quietud con Jesús, la confianza de que Él se preocupa y está presente en cada detalle, invisible a los ojos, pero real y activo en su providencia. Ese peso que intentas cargar solo, que te roba el sueño y acelera tu corazón, no tiene por qué ser tuyo. El Hijo de Dios abraza tu cansancio, acoge tus lágrimas ocultas y dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. La liberación comienza cuando reconoces que no se trata de hacerlo todo a la perfección, ni de predecir cada giro del mañana, sino de confiar en que el Redentor ya ha escrito el final de la historia, y Él es bueno. El desempleo puede asustarte, pero el Señor de los ejércitos es quien abre las puertas. La enfermedad puede amenazar, pero el médico de médicos ya ha declarado: yo soy el Señor que te sana. La soledad puede doler, pero aquel que prometió: siempre estoy contigo, no miente ni falla. ¿Cómo sería tu vida si finalmente soltaras el control, te entregaras al peso de lo que aún no ha sucedido y experimentaras la paz de Cristo, quien conoce cada detalle de tu camino? Dios no te creó para vivir prisionero de las incertidumbres del mañana. El Salvador te llama a un descanso sobrenatural, no de inacción, sino de entrega. La calma no proviene de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que, pase lo que pase, ya hay alguien más grande y poderoso que sostiene tu historia. María eligió detenerse y escuchar porque reconoció que hay cosas que solo el tiempo a los pies de Jesús puede resolver. Marta, como muchos de nosotros, necesitaba aprender que la paz no se encuentra en la acumulación de tareas, sino en la presencia de aquel que ya ha vencido al mundo. ¿Y tú? ¿Tienes el valor de soltar la carga, renunciar al control y confiar en que tu futuro no está a la deriva, sino seguro en las manos de tu Salvador? Responde en los comentarios. ¿Cuál es el peso del mañana que más te consume? ¿A qué preocupación necesitas entregar hoy? Escribe: entrego este peso a las manos de Jesús. Declara públicamente que ya no caminarás solo, que la carga de la ansiedad por el futuro quedará a los pies del Maestro. Pero eso no es todo. La invitación de Jesús a la libertad tiene una dimensión aún más profunda, algo que pocos comprenden. Al elegir descansar en Él, no solo te liberas del peso del mañana, sino que aprendes a vivir plenamente el presente, con sensibilidad y gratitud. Después de todo, ¿y si la verdadera revolución no se trata de controlar el futuro, sino de experimentar ahora mismo la ligereza de ser cuidado por el Dios que todo lo ve y todo lo provee? Lo que viene después puede transformar para siempre tu manera de afrontar cada nuevo día. José se sienta abatido en el duro suelo de una cisterna seca. El sol le quema la piel como fuego, pero nada le duele más que la mirada fría de sus propios hermanos, aquellos que deberían proteger su destino. Sus manos, que hace un momento sostenían el colorido manto de cariño que le regaló su padre, tiemblan en el polvo. La tela se ha convertido en símbolo de separación, ya no de amor. El murmullo de sus hermanos, que venden su vida por monedas de plata, resuena como una punzada en su alma. Allí no hay nadie que luche por él, solo el peso aplastante de comprender que el rechazo no vino de enemigos lejanos, sino de su propia sangre. ¿Qué le sucede a un corazón cuando quienes deberían ser su refugio se convierten en mercaderes de su dolor? No hay soledad más cruel que la herida causada por quienes una vez abrazaron tus sueños. Y tú, que escuchas estas palabras,
¿Has experimentado también el peso del abandono de alguien que debería amarte? ¿Cuántos minutos amargos has pasado intentando comprender por qué fuiste desechado, ignorado o traicionado por aquel de quien más anhelabas su aceptación? La indefensión de un niño, un padre, un cónyuge o un amigo cercano es simplemente fruto del azar, un castigo o la mala suerte. ¿O podría haber tras ese dolor una mano sutil que, incluso en silencio, guía hacia un nuevo propósito? En la Biblia, cuando José es vendido por sus hermanos y llevado a Egipto como esclavo, parece imposible encontrarle sentido. El peso del rechazo no es solo una herida emocional, sino un profundo golpe a la autoestima. No solo fue olvidado, sino que fue vendido, como si su vida no tuviera valor. Cargar con el peso del rechazo es como caminar con una piedra atada al corazón. Cada paso, cada intento de empezar de nuevo, se vuelve más difícil. Muchos de los que me ven ahora saben perfectamente lo que es luchar por sentirse valiosos tras un rechazo, casi como si el rechazo de los demás se convirtiera en una verdad sobre ellos mismos. Pero, ¿y si la mayor mentira del enemigo es convencerte de que tienes que cargar con este peso solo, cuando hay alguien dispuesto a tomar esta carga y liberarte? La historia de José no termina en la cisterna. Es vendido, sí, y experimenta la prisión, el olvido y la humillación. Pero a medida que avanza en la oscura noche del rechazo, José descubre algo que lo cambia todo. El abandono de los hombres puede ser el comienzo de la intervención divina. Mientras tanto, incluso cuando todo parece una conspiración y una maldad, una presencia silenciosa se teje entre bastidores. Cuando finalmente se reúne con sus hermanos, muchos años después, José ya no es el joven desechado, ahora es gobernador de Egipto. Ante aquellos que conspiraron para su caída, declara: «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. Lo que fue una carga mortal se transforma en un testimonio de liberación. Lo que fue un dolor insoportable es ahora una semilla de propósito. ¿Alguna vez has considerado que el rechazo que más te destruyó podría ser el impulso que te encaminó hacia tu verdadero destino? ¿Cuántas veces creemos que la traición es el final, cuando para Dios es solo el comienzo de un nuevo capítulo? Lo que nadie te dice es que el rechazo, puesto en manos del Señor, deja de ser una sentencia de muerte y se convierte en un puente hacia algo mejor. Dios nunca desperdicia el sufrimiento. Puede que te hayan herido intencionalmente, pero el Padre puede transformar cada lágrima, cada noche de inconsuelo, en un nuevo comienzo. Ya no necesitas seguir intentando demostrar tu valía, ni cargar con este peso insoportable solo. Dios te dice hoy: yo cargo con esta carga, te libero de este dolor que intentas ocultar a todos. Quizás has pasado toda una vida intentando complacer a personas que nunca te vieron de verdad. Quizás estás cansado de fingir para obtener aprobación, solo para encontrar desprecio. Hoy, la invitación es a depositar esta carga eterna ante aquel que realmente te conoce y jamás te rechaza. No es momento de cargar solo con lo que ya fue vencido en el Calvario. Confiar en Cristo transforma el rechazo humano en guía divina. Él toma esta carga y de tu herida crea un nuevo significado. ¿Y si te dijera que tu historia no termina en el hoyo donde te dejaron? Si Dios mismo, quien no libró a José del sufrimiento, también te preparó un futuro que nadie puede arrebatarte, ¿tendrías el valor de entregar este peso ahora? José vio cómo su vida se convertía en mercancía, pero su dignidad no fue restaurada por los hombres, sino por Dios. Lo mismo sucede contigo. Nadie tiene el poder de definir tu valor excepto el Creador. Si hoy sientes que cargas con un peso que no naciste para soportar, que el dolor del rechazo es mayor que tu fuerza, atrévete a entregar esa carga. Declara en los comentarios: Dios, quita el peso de mi rechazo y libérame para mi propósito. Si estas palabras te confrontan,
Expón tu dolor como un acto de fe y desafía a tu alma a confiar de nuevo. Tus comentarios son como semillas de sanación, y quien expone su herida ante Dios encuentra verdadero consuelo. Pero no creas que eso es todo. Hay una dimensión aún más profunda en lo que se puede lograr con el rechazo cuando se maneja adecuadamente. Existe un secreto poco conocido. El dolor que percibes como mera destrucción puede, de hecho, ser el escenario del punto de inflexión más importante de tu vida. Lo que venga después podría desafiar todo lo que creías saber sobre los límites, la pérdida y el verdadero significado de la libertad. En el silencio desolador de aquella habitación, la viuda de Sarepta observa sus manos temblorosas mientras intenta medir la poca harina que queda. El polvo blanco se le escapa lentamente entre los dedos, y con cada grano perdido, el peso de la escasez parece aumentar. Afuera, el cielo permanece cerrado desde hace meses, señal de una crisis que no perdona a nadie. Su hijo, delgado y con los ojos hundidos, espera una palabra de esperanza, pero ella solo siente la opresión de un futuro sin esperanza, un desierto donde cada paso parece ser el último. Sola, carga con el peso aplastante de la responsabilidad, el miedo a no poder proveer, el eco de compromisos que ya no puede cumplir. Llevar este peso parece sobrehumano. Todo está al límite, el aceite casi se ha agotado, sus fuerzas se han esfumado, y el mañana es solo un oscuro abismo de incertidumbre. ¿Quién no ha sentido este cansancio del alma al mirar la despensa emocional y darse cuenta de que lo que queda es mínimo, prácticamente nada? En la mente de la viuda, el mañana es una amenaza, y sin embargo continúa, porque rendirse no es una opción. Es en este punto, cuando la carga parece insoportable, que sucede lo inesperado. Un hombre aparece en la puerta, hambriento, pidiendo pan. Elías, enviado por Dios, mira a la mujer y sus ojos delatan su urgencia. ¿Cómo se le puede pedir a alguien que comparta lo poco que tiene cuando casi no le queda nada? No temas, ve y haz como has dicho, pero primero hazme un panecillo cocido bajo las cenizas y tráemelo, y luego haz otro para ti y tu hijo. Porque el Señor, Dios de Israel, ha dicho: la harina en la tinaja no escaseará, ni el aceite en la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor envíe lluvia sobre la faz de la tierra. Primera Reyes 17, 13, 14. El impacto es inmediato. La petición parece cruel, casi absurda, ante el hambre y el agotamiento, pero en estas palabras se esconde una promesa: no temas. ¿Cuántas veces ante la escasez, ya sea material, emocional o espiritual, hemos escuchado voces a nuestro alrededor que nos dicen que aceptemos el final? ¿Cuántas veces hemos cargado con un peso insoportable, creyendo que nadie comprende la magnitud de nuestro sufrimiento? Quizás ahora mismo estés agotado, preguntándote cuánto tiempo más tendrás que soportar tanto peso, tanta carencia. Has aprendido a decir que Dios solo ayuda a quienes madrugan, pero ¿es esta verdad bíblica o simplemente otra forma de presionarnos para que lo llevemos todos solos? El milagro no se manifiesta cuando hay abundancia, sino cuando todo parece perdido. Lo que distingue a la viuda de Sarepta no es la cantidad de lo que tiene, sino su disposición a confiar y a entregarse, incluso si es su último aliento de esperanza. Cuando obedece, cuando decide actuar según la promesa y no por miedo, lo imposible sucede. Lo poco no se agota, el aceite no se seca, el pan se multiplica, el ciclo de insuficiencia se rompe, no por su propia fuerza, sino por la intervención sobrenatural de aquel que cargó con el peso que ella ya no podía soportar. Esta historia va más allá del pan y el aceite. Trata sobre lo que sucede cuando tocas fondo y lo único que queda es un hilo de fe. Trata sobre escuchar en medio de la escasez una voz que dice: no temas. Trata sobre desafiar la lógica del mundo, que clama por acaparar, por aislarse, por proteger lo que queda.
y responder a una dirección que desafía, que exige entrega y que crea espacio para lo extraordinario. Aquella mujer encontró no solo sustento físico, sino la revelación de que incluso en el límite hay un Dios que multiplica, que sostiene, que transforma la carencia en abundancia. No porque lo mereciera, sino porque aprendió a confiar. ¿Qué carga ha estado consumiendo tus días? ¿Crees que debes encargarte de todo, incluso de lo imposible? Y si este es el momento de dejar en manos de Dios lo que jamás podrías resolver solo, hay una promesa viva. Él toma la carga ahora, Él sostiene, Él obra el milagro. Quizás miras tu vasija y solo ves restos, solo el final. Quizás la desesperación intenta convencerte de que nada cambiará. Pero la verdad es que cuando todo parece perdido, es cuando Dios actúa con mayor poder. El secreto no está en la cantidad, sino en la disposición a ser vulnerable, a reconocer que ya no puedes hacerlo solo, a entregarle a Él lo que te pesa demasiado. Y detrás de esta actitud no hay magia, hay fe activa. Cada sí de la viuda, cada paso de obediencia, fue una declaración de confianza contra el miedo, contra el hambre, contra la lógica humana. ¿Qué tal si transformas tu queja en oración, tu miedo en entrega, tu escasez en la confianza de que Dios puede hacer infinitamente más? El no temas de Dios es para ti, para tu ahora, para lo imposible. ¿Por qué después de todo seguir cargando con este peso, esta lucha, esta desesperación, si hay un Padre que quiere quitarte de las manos lo que ya no puedes soportar? Si esta historia te conmovió y sientes que has llegado a tu límite, da un paso valiente. Escribe en los comentarios: Señor, multiplica en mi vida aquello que ya no tengo fuerzas para buscar. Declara públicamente que deseas experimentar el milagro de la provisión, que confías en que Dios puede transformar tu escasez en abundancia, tu cansancio en renovación. Esta no es solo otra historia lejana, es una invitación a experimentar hoy mismo la fidelidad de un Dios que no ignora la escasez, sino que se revela en ella. Pero no creas que se trata solo de provisión material. Hay una dimensión aún más profunda, un secreto oculto en esta historia que pocos perciben, algo que puede revolucionar tu manera de afrontar lo imposible. Mantente conectado, porque lo que está a punto de revelarse puede transformar tu percepción de los límites, la escasez y la dependencia. Moisés permanecía allí, con la mirada cansada y el rostro marcado por el peso de miles de decisiones y exigencias que recaían sobre sus hombros. Desde el amanecer hasta el atardecer, el pueblo se congregaba a su alrededor, trayendo consigo problemas, disputas, ansiedades y sueños rotos. Cada rostro entre la multitud cargaba con su propia pena, esperando que Moisés lo resolviera todo con un gesto, una palabra, un juicio. El campamento de Israel, otrora símbolo de esperanza y promesa, se había convertido para él en un laberinto de responsabilidades, donde el peso del liderazgo era como una roca insuperable. Jetro, su suegro, observaba desde lejos, vio el silencioso agotamiento de Moisés, cómo sus hombros se encorvaban con cada súplica, cómo su voz flaqueaba bajo el peso de la misión. En cierto momento, Jetro no pudo contenerse más ante lo que presenciaba. Se acercó a Moisés y con una lucidez desconcertante pronunció las palabras que resonarían siglos después. No está bien lo que haces. Te exhaustarás del todo, tú y también este pueblo que estás con ti, por el trabajo es demasiado loado por tiene. No podrás hacerlo tú solo. Éxodo 18, 17, 18. En ese instante, la tierra pareció temblar bajo los pies de Moisés, como si la verdad de Dios le hubiera traspasado el alma. Quizás conozcas ese cansancio que no se ve en las fotos de las redes sociales, ese agotamiento invisible mientras se espera que siempre seas el pilar del hogar, del trabajo, de la iglesia. ¿Quién no ha sentido la necesidad de cargar con todo solo, como si el mundo dependiera únicamente de tu esfuerzo por no derrumbarte?
¿Cuántas veces por orgullo, miedo o incluso por una fe malinterpretada nos negamos a pedir ayuda, creyendo que solo obtendremos la aprobación de Dios soportando todo el dolor en soledad? La historia de Moisés expone el engaño mortal de esta creencia, el peso de intentar ser autosuficiente, de llevar la armadura de una fuerza inquebrantable mientras tu alma clama por rescate. La escena bíblica es radical, porque desmantela siglos de discurso religioso sobre el mérito, el esfuerzo personal y la autoayuda espiritual. Dios mismo, a través de la sabiduría de Jetro, confronta a Moisés. No fuiste llamado a cargar con esta carga solo. El trabajo es demasiado pesado para una sola persona, y es en esta confrontación donde reside el primer gran punto de inflexión. El modelo divino nunca fue el del héroe solitario, sino el de la comunidad, el compartir, el alivio mutuo. Llevar las cargas solo no agrada a Dios. Al contrario, Él se acerca especialmente cuando reconocemos nuestras limitaciones y aceptamos su provisión, ya sea a través de personas, consejos u oportunidades inesperadas. Quizás, en este preciso instante, te ves reflejado en esta historia, sintiendo que cada responsabilidad, cada exigencia, cada expectativa es una carga más que no puedes soltar. Quizás quieras gritar por dentro, no puedo más, pero el miedo al juicio ajeno te detiene. En tu interior, una voz te dice, tienes que ser fuerte, tienes que aguantar en silencio, tienes que demostrar tu valía cargando con todo tú solo. Pero ¿qué pasaría si te dijera que esta creencia es una prisión? Que según la lógica divina, admitir la debilidad es la clave de la liberación. Dios nunca te ha exigido lo que solo Él puede hacer. Cargar con todo solo es rechazar la oportunidad de lo sobrenatural. Cuando compartes tu carga, en realidad abres espacio para que Dios actúe, para que el milagro de la provisión y la ayuda se manifieste. Si alguna vez te has sentido abrumado por la cantidad de tareas, la presión de tener que ser un ejemplo, la obligación de nunca fallar, recuerda esto: incluso Moisés, el gran líder, el hombre de milagros, el interlocutor directo de Dios, necesitó oír que era humanamente imposible hacerlo solo. Dios mismo dio la respuesta. Delegar, confiar y la humildad para recibir ayuda no son signos de debilidad, sino de reconocer que la verdadera fuerza viene de lo alto. La liberación que Dios te ofrece comienza en el momento en que te permites ser vulnerable, cuando reconoces la carga y aceptas la mano extendida. Ahora piensa, ¿cuántas veces has ignorado a quienes querían apoyarte, pero el orgullo te pudo? ¿Cuántas veces has creído que pedir ayuda disminuiría tu valor ante los demás? Detente un momento y reflexiona. ¿Por qué crees que necesitas sufrir en soledad para ser amado, aceptado y bendecido? ¿Será que has confundido responsabilidad con aislamiento, servicio con autosacrificio desmedido? El mismo Jesús, en Getsemaní, pidió compañía a sus amigos en su hora de terror. ¿Quiénes somos nosotros para rechazar la ayuda de hermanos, consejeros, familiares, médicos y mentores? Cargar con las penas en silencio destruye el alma, pero compartirlas fortalece los lazos y abre las puertas a la intervención divina. La liberación no llega con más fuerza, sino con más entrega. Si hoy te sientes al borde del agotamiento, sintiendo que ya no puedes con todo, escucha. Admitir el agotamiento no es falta de fe. Al contrario, es uno de los actos más profundos de confianza en las promesas del Señor Dios. Mismo elige personas para ayudarte, para darte una palabra, para compartir tareas, para aliviar las cargas. No necesitas ser omnipresente ni perfecto. La idea de que Dios solo usa héroes indestructibles es una falacia religiosa. Él se complace en los corazones sinceros y humildes, en los hijos e hijas que tienen el valor de decir, Padre, esto es demasiado pesado, ayúdame.
Es en este espacio de vulnerabilidad donde Dios manifiesta su poder. Moisés, al seguir el consejo de Jetro, vio su vida transformarse. Comenzó a compartir responsabilidades, permitiendo que otros también participaran en el milagro y en el cuidado del pueblo. La libertad espiritual llegó cuando comprendió que la unidad y el apoyo mutuo eran instrumentos divinos para aliviar la carga diaria. ¿Has considerado alguna vez que rechazar la ayuda es, en silencio, decirle a Dios que no confías en su plan para aliviar tu carga? ¿Qué tal si hoy te atreves a hacer las cosas de manera diferente? Derriba ese muro de aislamiento, pide ayuda, acepta consejos, permite que Dios te sorprenda enviándote alivio de donde menos lo esperas. ¿Te has detenido alguna vez a pensar que quizás las oportunidades, amistades y ayuda que rechazaste fueron precisamente la ayuda que Dios te envió para liberarte? ¿Cuántas bendiciones te has perdido por miedo a parecer débil? ¿Por qué insistir en cargar con pesos que no le corresponden a un solo corazón? La mayor fortaleza de un hijo de Dios reside en reconocer sus limitaciones y confiar en que Él provee en todo aquello que nuestras manos no alcanzan. Eso es fe, eso es descansar en las promesas del Padre. ¿Te das cuenta de cuánto se puede romper este ciclo de sobrecarga hoy mismo, en este preciso instante, simplemente decidiendo confiar y compartir? Y en este momento, quiero que transformes tu vulnerabilidad en un acto público de fe. Si este mensaje te ha revelado cargas que llevas en silencio, escribe en los comentarios: declaro, acepto la ayuda que Dios me ofrece. Haz de este comentario un paso profético. Al abrir tu corazón, activas un nuevo ciclo de milagros. Comparte también este video con alguien que esté agobiado, porque la fe compartida se multiplica. Dale un me gusta como señal de que estás dispuesto a cambiar el peso del aislamiento por la ligereza del cuidado de Dios. Tu gesto puede ser el último empujón de valentía que alguien necesita para liberarse de décadas de sufrimiento silencioso. Pero cuidado, no todos comprenden hasta qué punto este mensaje confronta el orgullo religioso y la cultura del sufrimiento solitario. Muchos creen que admitir el agotamiento es una debilidad. Yo pregunto, ¿acaso lo es realmente? ¿O es pura sabiduría divina? ¿De verdad crees que Dios se complace con tu agotamiento sin fin, mientras ignora la ayuda que Él mismo te ha brindado? Quizás la respuesta que buscas con tanta desesperación ya ha llegado, pero el orgullo te ha impedido verla. ¿Y si te dijera que hay algo aún más profundo en este llamado a la liberación? Porque si bien muchos creen que el secreto reside en soportar un peso cada vez mayor, pocos comprenden que la verdadera liberación radica en rendirse, confiar y compartir. Mantente alerta, porque algo sorprendente está a punto de revelarse, y puede ser justo lo que necesitas para experimentar una paz y una ligereza que jamás imaginaste posibles. María permanece arrodillada ante la tumba abierta, con los ojos llenos del peso de un dolor insoportable. El jardín que la rodea no ofrece alivio, solo resalta el vacío profundo que dejó aquel a quien amó más que a su propia vida. Todo lo que antes tenía sentido se disuelve ahora en una añoranza silenciosa que grita. Las lágrimas corren sin cesar por su rostro, cada gota cargando con el recuerdo de los días en que la presencia de Jesús era la única certeza. En ese momento, no ve salida. El dolor la envuelve como una noche sin amanecer. La ausencia transforma el aire en una carga difícil de respirar. ¿Cuántas veces, tal vez, sin darse cuenta, se habrá preguntado María el sentido mismo de seguir adelante? ¿Cómo es posible continuar cuando quien le dio sentido a su existencia se ha ido? Este es el tipo de peso que no se puede compartir. Una carga que resuena en todo aquel que ha enfrentado la despedida, la ausencia irreparable, la silla vacía en la mesa, el perfume que insiste en permanecer en la almohada. El duelo es una prisión silenciosa,
un desierto donde las voces de consuelo parecen desvanecerse, e incluso quienes nos rodean se convierten en sombras ante el abismo del vacío. La añoranza asfixia, los recuerdos regresan en dolorosos destellos y en lo más profundo se siente que uno jamás volverá a estar completo. Es precisamente en este momento, cuando María está a punto de ahogarse en su dolor, que sucede algo inimaginable. Dos ángeles se le aparecen, pero ni siquiera la luz sobrenatural que los rodea logra apartarla de su sufrimiento. Entre lágrimas, responde que le han robado a su Señor y que no sabe dónde lo han puesto. Su mirada perdida apenas percibe que otro hombre la observa. Parece un simple jardinero, tan común que María no lo reconoce, aunque es el mismo Jesús. Él la mira a los ojos y le pregunta con ternura: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Estas palabras penetran el dolor, pero María sigue viendo solo ausencia, no conexión. Su corazón anhela respuestas, pero solo oye el eco del duelo, de la pérdida, de la soledad que clama por ayuda, hasta que Jesús pronuncia su nombre: María. En un instante, toda la oscuridad se disipa, como si alguien hubiera encendido la luz en una habitación cerrada durante años. María despierta del letargo de la tristeza y reconoce la voz de su Salvador. Reconocer el propio nombre en la voz de Jesús es sentirse hallado en medio de la desesperación. Es comprender: no estás solo en esta noche interminable. ¿Por qué lloras? María. Juan 20, 15, 16. En este llamado hay algo que muchos ignoran. Jesús no reprende el llanto, no le exige a María que sea fuerte, no le pide que reprima su anhelo. Simplemente se presenta en el centro del dolor. Sabe que el duelo es una carga que nadie puede llevar mucho tiempo sin enfermarse por dentro. ¿Cuántas veces te han dicho quienes te rodean que seas fuerte, que sigas adelante, que el tiempo lo cura todo? ¿De verdad lo cura? ¿O es la presencia de alguien que comprende el abismo del corazón lo que trae la verdadera liberación? Dios ve lo que llevas hoy, este vacío, esta ausencia, este anhelo casi insoportable. Él no está distante, observando desde lejos. Conoce el nombre que nadie más pronuncia en tu casa. Conoce el sonido del llanto que reprimes en tu almohada. Comprende el doloroso silencio de las noches en que lo único que deseabas era sentir un abrazo. Jesús llega a la tumba de cada recuerdo, de cada pérdida, y no ofrece respuestas fáciles. Se ofrece a sí mismo, su presencia, su voz que restaura la esperanza cuando todo parece perdido. El vacío de la pérdida puede hacerte dudar incluso de tu propia fe. Puede convencerte de que el cielo guarda silencio y el mundo se ha vuelto más frío. Pero ¿y si te dijera que incluso en el llanto más desesperado, Jesús se acerca para susurrar tu nombre? ¿Es debilidad sentir la pérdida? ¿O es precisamente en la más profunda vulnerabilidad donde se revela la libertad prometida por Dios? El consuelo de Jesús no es un discurso motivacional. Es un encuentro real, la certeza de que, incluso al cruzar el valle de sombra de muerte, hay una mano que te tiende la mano, una mirada que te reconoce, una voz que proclama: ahora cargo con tu carga, ya no tienes que llevar este dolor solo. Liberarse no significa olvidar, sino dejar que Dios mismo dé un nuevo sentido al peso, transformando la herida en la promesa de la reunión eterna. Jesús comprende tu dolor porque Él mismo lloró, Él mismo enfrentó la muerte y prometió que el final nunca sería el final para quienes creen en Él. Y ahora pregunto, ¿cuánto tiempo más intentarás cargar con este vacío en soledad, fingiendo fortaleza mientras por dentro te desmoronas? Ser vulnerable ante Dios es el primer paso para experimentar el verdadero consuelo. Quizás te identifiques con María, rodeada de recuerdos, anhelo y preguntas sin respuesta, esperando una señal de esperanza cuando todo parece irremediablemente perdido. Si estas palabras te han llegado en este momento de pérdida,
Si en lo profundo de tu corazón hay un nombre, un rostro, una ausencia que aún duele, escribe en los comentarios: Jesús, pronuncia mi nombre. Decláralo públicamente como un acto de fe valiente, de alguien que ya no quiere cargar con el dolor en soledad, sino que elige confiar en que el Señor te ve, te comprende y te llama, justo en el momento en que el dolor parece haber vencido, porque hay una verdad casi olvidada. Jesús está más cerca de lo que imaginas, y cuando pronuncia tu nombre, incluso el peso más insoportable puede desaparecer. Pero eso no es todo. Existe un aspecto del consuelo divino que pocos conocen, un misterio sobre la presencia de Dios en el sufrimiento que puede sorprender incluso a los más fuertes. Prepárate, porque lo que viene a continuación desafía todo lo que te han enseñado sobre sobrellevar las dificultades solo, y podría ser justo la respuesta que tu corazón ha estado buscando. Las piedras crujen bajo los pies apresurados, el polvo se levanta en círculo alrededor del cuerpo agachado sobre el suelo frío, marcado por la vergüenza. El murmullo crece, voces cargadas de condena y miradas que pesan como cadenas sobre la mujer adúltera. Tiembla mientras decenas de ojos se clavan en ella, sintiendo cada palabra susurrada como un golpe. El fariseo levanta la mano, acusa y juzga, pues no hay piedad en sus ojos, solo el peso sofocante de estar expuesta, reducida a la errancia, convertida en símbolo del pecado ante una multitud sedienta de justicia. Y en ese instante, la vergüenza es más punzante que las piedras a punto de volar. El dolor de ver su intimidad expuesta, sus errores revelados sin misericordia, paraliza cuerpo y alma. No es solo el miedo a las piedras, sino el terror de la mirada colectiva, la certeza de no ser digna de perdón, de no merecer un nuevo comienzo. ¿Cuántas veces te has sentido así, aplastado por el juicio ajeno, por la exposición de tus propios fracasos, como si tu historia se redujera al peor capítulo de tu vida? Hay una opresión asfixiante, y parece imposible seguir adelante cuando lo único que sientes es el peso aplastante de la vergüenza. ¿Es este sufrimiento realmente solo consecuencia de tus decisiones? ¿O hay algo más profundo y cruel? La necesidad que tienen las personas de señalar con el dedo, condenar y reabrir heridas que ya duelen lo suficiente. El silencio que se abre entre las acusaciones y los juicios es ensordecedor, y en ese vacío nace el pensamiento: soy irredimible, indigno, nunca seré aceptado, mucho menos amado. Cargar con el peso de la vergüenza puede paralizar los sueños, destruir la confianza, aislar los corazones y matar futuros antes incluso de que comiencen. ¿Quién no se ha alejado de una vocación, una relación, una nueva oportunidad por miedo a lo que diría, o peor aún, a lo que pensaría, si supiera de sus propios pecados? No se trata solo de cargar con un peso en soledad, sino de cargar con el peso del rechazo, de ser recordado únicamente por el error y, aún rodeado de gente, sentirse solo. En medio de la multitud, Jesús guarda silencio, no blande piedras. No se mezcla con la masa ávida de un castigo ejemplar, se inclina dibujando en el suelo mientras la mirada de la mujer, llena de temor, busca algún signo de compasión o esperanza. La tensión se palpa en el aire, como si el próximo segundo pudiera decidir el destino. La multitud clama por sangre, pero Jesús ofrece algo distinto. Se levanta y, con la autoridad de quien ve más allá de las apariencias, lanza una pregunta que resuena como un trueno: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y este momento marca un antes y un después. El peso, que antes parecía recaer solo sobre la mujer, de repente cae sobre todos. ¿Quién no ha guardado secretos? ¿Quién no se ha escondido de su propio pasado? ¿Quién no ha temblado ante la idea de las consecuencias de sus actos al ser expuestos a la luz? Hay una brutal ironía en esta escena. Los acusadores, tan seguros de su propia rectitud, se enfrentan ahora a su propia humanidad
Las piedras caen una a una, al son de pasos que se alejan. El silencio que queda es distinto. Es el silencio de la posibilidad de un nuevo comienzo. Nadie quedó para pronunciar el veredicto final, salvo aquel que podía, pero no lo hizo. Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Estas palabras no son solo perdón, son la máxima declaración de libertad. Jesús no minimiza el error. No pretende que no haya ocurrido, sino que rechaza el ciclo de condena y humillación. Declara: ya no tienes que vivir a la sombra de lo que ha sido expuesto. Ya no tienes que cargar sola con el peso de la vergüenza. Él toma el peso sobre sí, disuelve la acusación y abre la puerta a un nuevo comienzo. Este gesto lo cambia todo. Y aquí está la revelación que muchos no han comprendido. Jesús no solo libera a la mujer de la muerte física ese día, sino también de la muerte emocional, del exilio perpetuo bajo el yugo del pasado. Rompe el ciclo. La verdadera liberación no es solo escapar del castigo, sino renacer a una vida libre de la mirada acusadora, del insoportable autojuicio, de la parálisis, de la vergüenza. ¿De verdad quiere Dios que sigas cargando con este peso cuando ya ha afirmado que asume toda tu culpa y te libera con su amor incondicional? ¿Crees de verdad que la opinión de quien te juzga tiene más peso que la palabra de quien te restaura? Aquí se esconde un secreto. El peso de la vergüenza solo reina donde no hay encuentro con la gracia. Mientras la multitud sea tu punto de referencia, tu historia siempre se medirá por lo que se ha visto, revelado, expuesto. Pero cuando la mirada de Jesús se encuentra con la tuya, Él ve más allá, te dice que tu identidad no está moldeada por el peor día, sino por el amor que triunfa sobre el error. La única voz que importa no es la que grita acusación, sino la que susurra liberación. Y muchos cargan con este peso sin darse cuenta de que la liberación ya ha sido anunciada. Ahora tomo tu carga y te libero. Seguirás permitiendo que tu historia sea rehén de las opiniones ajenas, de los errores que cometieron en tu pasado, de los juicios que resuenan dentro y fuera de ti. ¿O aceptarás que hay una vida más allá de la etiqueta, un camino más allá de la condena, una nueva oportunidad trazada por la misericordia? La gracia de Dios no es una promesa lejana, es el gesto concreto de Jesús, rompiendo las cadenas de la vergüenza en medio de la plaza ante los testigos más implacables. Esta escena también trata sobre el poder de resistir la cultura de la cancelación, el chisme y la violencia simbólica que tan a menudo destruye vidas en la esfera pública, ya sea literal o virtual. ¿Cuántas personas conoces que nunca volvieron a ser las mismas después de que se revelara un secreto, se sacara a la luz un defecto o se hiciera pública una humillación? ¿Y cuántas veces te has sentido paralizado, sin fuerzas para buscar ayuda, para empezar de nuevo, simplemente porque creías que nadie volvería a mirarte con compasión? El Evangelio en este momento te pregunta: ¿cuánto tiempo más cargarás con este peso solo cuando Jesús mismo ya ha asumido todas las acusaciones? Elegir vivir a la sombra del pasado es rechazar la mano extendida del Salvador, es permitir que la voz del acusador sea más fuerte que la voz del Redentor. La invitación de Jesús a esta mujer es la misma que extiende hoy a todos los que se sienten marcados por el error. Ve, vive de otra manera, no vuelvas al pasado, no te quedes atrapado en el ciclo, no aceptes más esta carga. Y aquí, en esta confrontación radical con la vergüenza, reside el camino hacia una libertad tan profunda que solo quienes han estado encadenados pueden comprender: Dios no te acusa. El único que tenía derecho a juzgar eligió escribir una nueva historia, no sobre frías piedras, sino sobre la tierra donde tus pies caminarán libres, donde tu vida volverá a florecer. ¿No es eso lo que necesitas?
¿No es eso lo que buscas? Alguien que te mire sin desprecio, que vea más allá del error, que te ofrezca no solo perdón, sino también la dignidad restaurada. ¿Tienes el valor de recibir este nuevo comienzo o dejarás que el peso de la vergüenza vuelva a vencerte? Si esta historia tocó la herida de la vergüenza en tu interior, si aún cargas con recuerdos que te mantienen cautivo, declara en los comentarios: acepto la gracia, no la carga. Haz de esta frase un símbolo público de liberación. Desafía el ciclo de silencio y miedo. Revela lo que Jesús ya ha transformado en una nueva oportunidad. Comparte este testimonio con fe, no solo para ti, sino para animar a otros a romper las cadenas de la vergüenza. Es hora de decir basta al peso paralizante, porque hay un libertador que ya ha escrito tu libertad en la historia y te invita a caminar con él. Pero espera, hay una dimensión aún más sorprendente en el mensaje del Evangelio, un secreto sobre la verdadera libertad que pocos se atreven a experimentar. Lo que sigue puede romper no solo las cadenas de la vergüenza, sino también abrir puertas de sanación donde menos lo esperas. Ana está arrodillada ante el altar, envuelta en el denso silencio del santuario. El ambiente está impregnado del aroma a aceite de oliva, la luz sagrada del crepúsculo, y el murmullo de otras voces se mezcla con el sollozo casi imperceptible que escapa de sus labios cerrados. Ana repite una antigua súplica tan íntima que nadie a su alrededor percibe el peso que carga, esa carga aplastante que parece interminable. Sus dedos se entrelazan con fuerza, casi clavando las uñas en las palmas, en un gesto desesperado de quien ya no sabe cómo pedir. Su corazón late con una mezcla de esperanza y dolor, porque la promesa de Dios parece lejana, y su vida se desarrolla en meses y años de espera. Las sombras de la frustración se extienden por el rostro de Ana, su mirada perdida en la infinitud, como buscando una respuesta en la eternidad. Durante mucho tiempo delante del Señor, 1 Samuel 1:12, el tiempo pasa y nada cambia. Penina, con sus hijos correteando a su alrededor, lanza miradas cargadas de desprecio, un cruel recordatorio de todo lo que le falta a Ana. El silencio de Dios se vuelve ensordecedor. Ninguna respuesta, ninguna señal, solo el eco de súplicas sin respuesta. ¿Cuántas veces te has sentido así, cargando con el peso de una petición oculta, de una esperanza que nadie más ve, sofocado por la sensación de que Dios permanece en silencio ante tu dolor? Es en este punto donde el dilema de Ana estalla en el alma de quien siente que reza y nada sucede. ¿De verdad le importan a Dios las lágrimas ocultas? ¿Por qué tanta demora en responder? ¿Qué hacer cuando el cielo parece cerrado, el altar frío y la espera se convierte en tormento? Ana no grita, no se queja de su lucha, pero en su interior, cada latido de su corazón clama por liberación, por un alivio que solo la voz divina puede brindar. Dios te dice hoy: ¿hasta cuándo vas a cargar ese peso tú solo? Resuena como una pregunta inquietante, una invitación a confrontar las angustias más profundas. La espera es la carga más cruel, porque es invisible. Nadie ve lo que se soporta en silencio, nadie siente el peso de lo que queda sin respuesta. Todos solo ven lo exterior, pero hay una carga oculta que desgarra el alma. El temor a que Dios se haya olvidado, el temor a ser ignorado por la misma fuente de la vida. Eli, el sacerdote, observa a Ana desde lejos y juzga su dolor, creyendo que está ebria, pues jamás podría imaginar que tal sufrimiento pudiera ser fruto de una larga espera ante Dios. Esta escena revela una verdad desconcertante. Incluso quienes deberían comprender pueden malinterpretar el sufrimiento, aumentando aún más el miedo al abandono y la soledad. Los juicios externos se convierten en una carga más sobre hombros ya doblegados por el peso de la espera. El silencio de Dios, entonces, parece no solo un castigo, sino una perpetua condena a la invisibilidad. De verdad escucha.
¿Cambiará algo de verdad? ¿O seguirás cargando con este dolor en soledad, sintiéndote cada vez más insignificante ante la promesa incumplida? Sin embargo, hay un gran detalle oculto en esta historia. El silencio de Dios no es indiferencia. La espera no es ausencia, sino preparación. La petición de Ana era específica, su dolor profundo, pero la promesa de Dios era mayor de lo que ella podía ver en ese momento. Cada lágrima, cada oración silenciosa, cada noche en vela, no fue en vano. El cielo no estaba cerrado. Dios te dijo hoy: yo cargo con todo este peso, porque veo lo que nadie más ve. Ana, sin saberlo, estaba a punto de experimentar un milagro que cambiaría no solo su vida, sino la historia de toda una nación. Cuando todo parecía en silencio, Dios tejía lo extraordinario entre bastidores. Lo que parecía una demora era en realidad un cuidado extremo. Las lágrimas de Ana no fueron en vano, y las tuyas tampoco lo serán. Piensa, ¿cuántos corazones hoy se inclinan en oración, esperando una respuesta que parece no llegar nunca? ¿Acaso Dios ignora el llanto de un niño? ¿O existe un momento preciso en que se revela el milagro, cuando finalmente se les quita un peso de encima y es reemplazado por alivio y júbilo? ¿Te has sorprendido alguna vez pensando que Dios te ha olvidado? ¿Que tus oraciones han caído en oídos sordos? ¿Que no hay salvación para tu historia? Muchos repiten: el tiempo todo lo cura. Pero ¿es realmente suficiente el tiempo? ¿O es necesario entregar esta carga en las manos del Dios que escucha hasta el gemido más silencioso? Ana fue la prueba viviente de que el Padre no olvida a nadie, ni deja caer una lágrima en vano. ¿Y cuál es la aplicación práctica de esta experiencia en tu vida hoy? Si te encuentras arrodillado, sintiéndote olvidado, recuerda: el silencio del cielo no significa indiferencia. Tu clamor tiene valor. La carga del tiempo y la espera se puede aliviar cuando comprendes que Dios obra en lo invisible, en lo que los ojos no pueden ver. Cuando el Eterno guarda silencio, no te abandona. Está creando algo mayor, sorprendente y digno de tu fe. El peso de la espera es real, pero hay liberación cuando aceptas que, aunque el cielo guarde silencio ahora, la promesa se gesta tras el velo. No cargues solo con lo que está destinado a ser puesto en las manos del Señor. Es precisamente en este punto donde surge un giro capaz de transformar por completo tu concepción del tiempo de respuesta y el silencio divino. ¿Y si el intervalo entre tu oración y el milagro es solo el tiempo que tu corazón necesita para prepararse para recibir lo imposible? ¿Y si este prolongado silencio es, en realidad, el eco de un cuidado que no se puede expresar con palabras? Puede que lo que llamas abandono sea solo la preparación para algo inmensamente mayor. No te equivoques, hay un Dios atento que recoge cada lágrima, listo para aliviar ahora todo el peso que te ha estado aplastando. Y Él no te ha olvidado. Este dolor no será el final. ¿Te atreverías a declararlo públicamente? ¿Tendrías el valor de admitir, incluso con el corazón apesadumbrado, que deseas confiar a pesar del silencio? Si esta palabra resonó en tu corazón, escribe en los comentarios: confío, incluso cuando Dios guarda silencio. Haz de este comentario un acto de fe, una apertura de tu alma para recibir la paz que el Señor ya ha reservado para tu camino. Tu declaración puede ser el inicio de una cadena de liberación, no solo para tu vida, sino también para aquellos que, como Ana, claman en secreto esperando la respuesta divina. Pero esta historia aún guarda un secreto por revelar, porque en el momento en que todo parecía perdido, algo extraordinario estaba a punto de suceder ante los ojos de quienes ya no creían. Y cuando menos lo esperes, la historia da un giro. Prepárate, lo que viene podría revolucionar tu perspectiva sobre la carga que llevas. Daniel permaneció de rodillas, con el cuerpo doblegado bajo el peso de días interminables. El cielo permanecía en silencio,
y las frías paredes de aquella habitación resonaban con súplicas que parecían perderse en el vacío. 21 días, 21 mañanas, con los ojos enrojecidos, 21 noches de hambre, lágrimas y un cansancio que le desbordaba el alma y los huesos. Cada palabra que salía de su boca llevaba consigo la expectativa de una respuesta, la esperanza de que la promesa de que Dios escucha y responde no fuera solo un eco lejano, pero la vida, en aquella espera silenciosa, se tiñó de desesperación. El imperio opresor continuaba implacablemente, los recursos escaseaban y el corazón de Daniel latía con fuerza entre la fe y el agotamiento. Sabía en el fondo que cargar con ese peso no era una opción, sino una necesidad. No tenía a quién recurrir sino al Dios que ahora parecía distante. Con cada amanecer, Daniel volvía a clamar, incluso con el temor de que la carga fuera solo suya, de verse obligado a soportarla hasta el final. Solo, ¿cuánto tiempo más tendré que cargar con esta carga solo? Quizás susurraba con la voz quebrada por la emoción. El tiempo lento y cruel puso a prueba su perseverancia y aplastó su esperanza. Había algo profundamente humano en la forma en que Daniel no se rindió. Una santa obstinación, una fe atravesada por el desaliento, el valor de persistir cuando todo a su alrededor gritaba que nada cambiaría. Cada oración se hacía más pesada, el peso aumentaba, la idea de la liberación parecía un espejismo lejano. Pero el relato bíblico guarda un momento extraordinario, un verdadero punto de inflexión. Al 21º día, cuando las fuerzas de Daniel estaban a punto de desfallecer, sucede lo inesperado. Un mensajero celestial, resplandeciente como un relámpago, interrumpe la rutina de la espera. No temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste entender y humillarte ante tu Dios, tus palabras fueron oídas. Daniel 10:12. Es como si se rasgara el velo de lo invisible, revelando que cada lágrima, cada lamento, cada súplica no fue ignorada ni olvidada. El silencio que abrumaba a Daniel era solo aparente. Tras bambalinas, Dios ya estaba moviendo cielo y tierra. La respuesta siempre había estado a su alcance, aunque obstáculos espirituales, gigantes invisibles, intentaron impedirlo. ¿Cuántos experimentan hoy el mismo agotamiento? Cargando con el peso de la intercesión, luchando por el cambio, orando por sanación, por reconciliación, por una oportunidad laboral, por la transformación de un ser querido, y, al no ver resultados, sucumbiendo al cansancio, a la impotencia. La sensación paralizante es esta: llevo esta lucha solo, oro y nada cambia. ¿Me han olvidado? ¿Es esta cruz solo mía? La mente agotada comienza a preguntarse, quizá orar sea inútil, quizá el cielo sea sordo, quizá Dios no quiera responder, pero la palabra de Dios, viva y penetrante, revela una verdad desconcertante para nuestras creencias. Desde el primer día, tus palabras fueron escuchadas. El clamor no se desprecia, el peso no se ignora, el silencio no es abandono. Hay una batalla espiritual, hay resistencias y demoras que no vemos, pero Dios ya está obrando, preparando tu liberación, aunque solo veas demora y oscuridad. Esto desafía la lógica humana, que exige respuestas inmediatas, señales visibles e intervenciones rápidas. Pero Dios pide perseverancia cuando todo a tu alrededor te invita a rendirte. ¿Cuántas veces has pensado en rendirte, en abandonar tu fe, en dejarlo todo porque la oración no obró el milagro en el momento deseado? ¿Cuántas veces esta sobrecarga espiritual te ha hecho sentir insignificante, incapaz, insuficiente, como si el peso fuera demasiado grande y la liberación imposible? Y si te dijeron que tu oración era en vano, que a Dios no le importa, que cargar con todo esto es tu destino, ¿lo creíste? Pero ¿qué tal si la verdad es más profunda? ¿Qué tal si, mientras crees estar solo, Dios mismo está detrás de todo esto, luchando por ti, alineando factores invisibles, preparando el escenario para una liberación magnífica?
El peso no es solo tuyo, nunca lo fue. La voluntad de Dios es tomar esta carga sobre sus hombros y liberarte del desgaste que aniquila tu esperanza. Al enseñar sobre la oración, Jesús reveló el corazón del Padre. Narró la historia del juez injusto y la viuda persistente, mostrando que la perseverancia es el secreto de quienes vencen Cristo mismo. En Getsemaní, sudó gotas de sangre, oró con angustia y experimentó el silencio del Padre. Pero no soltó la carga, no abandonó su misión, no dejó de clamar. El misterio de la espera reside en que todo puede parecer perdido, pero en el tiempo de Dios llega la respuesta. La historia de Daniel no se trata solo de fe. Se trata de cargar, sí, con una enorme carga, pero no de cargarla solo, porque Dios nunca te abandona en el desierto de la espera. Esa respuesta, esa liberación, esa victoria, pueden estar mucho más cerca de lo que imaginas. El proceso, la aparente demora, es parte de la obra de Dios para fortalecerte, madurarte y prepararte para un milagro que supera todas tus expectativas. En esta situación tan agotadora, el mensaje divino para ti hoy es: deja de creer que tienes que soportarlo solo. Tu clamor no ha perdido su valor en el cielo, el Padre está obrando. Aunque no lo veas, la acción divina nunca se detiene. Quizás necesites oír esto. Tu oración, la que hiciste en tu momento de mayor debilidad, fue escuchada desde el primer instante. Sentir cansancio no es falta de fe, ni tener ganas de abandonar la carga es debilidad. Lo que define a un vencedor no es la ausencia de fatiga, sino la sagrada tenacidad para perseverar, incluso cuando todo parece estar en silencio. Ahora, te reto a un acto de fe valiente y público. Escribe en los comentarios una petición de oración que parezca imposible. Declara allí aquello por lo que estás cansado de pedir, aquello por lo que, a ojos del mundo, nadie más ora ya por ti. Ábrete, que esto sea una forma de liberarte del miedo a no ser escuchado. Esto no es magia, sino un compromiso. Mientras compartes tu carga, Dios obra en silencio. ¿De verdad crees que estás solo o estás listo para creer que hay una obra sobrenatural a tu favor en este mismo instante? Este es tu momento para romper el ciclo del desaliento. Jamás aceptes cargar con este peso como si fuera solo tuyo. Entrégalo a los pies del Señor con renovada esperanza. Y si crees haberlo visto todo, prepárate. Hay una revelación aún más profunda sobre cómo Dios obra en el silencio que desafía todo lo que has creído sobre la espera, la oración y la liberación. Porque en este proceso hay un secreto oculto que pocos pueden ver, y al comprenderlo, tu perspectiva sobre la espera cambiará para siempre. El sol caía implacable mientras Elías, vencido por el agotamiento físico y espiritual, dejaba atrás el calor de la multitud y se retiraba a un desierto silencioso, lejos de miradas indiscretas. El profeta, que había desafiado a reyes y denunciado la idolatría ante todo un pueblo, ahora solo arrastraba los pies, sumiéndose lentamente en la desesperación. Su respiración era pesada, su corazón atormentado por la angustia. Él, que una vez había escuchado la voz del Señor como trueno y brisa, se sentía aplastado por el peso de seguir viviendo, como si su misión le hubiera sido arrebatada por el viento de la soledad. Bajo el enebro, Elías se postró, dejando escapar no solo el cansancio de su cuerpo, sino la confesión más sincera de su alma. «Basta, Señor, quítame la vida». Primero Reyes 19:4. Era más que fatiga, era el agotamiento de quien había cargado con demasiado peso durante demasiado tiempo, sintiéndose incapaz de soportar un día más. El desaliento, como arena fina, se filtró en cada pensamiento, enterrando sueños proféticos y sofocando la fe bajo el miedo al futuro. Algunos dicen, desde fuera, que esa debilidad es una debilidad de fe, que el desaliento solo aflige a quienes no han escuchado la voz del Todopoderoso. ¿Pero es realmente así?
¿O acaso hay un peso que ni siquiera los más fuertes pueden soportar solos? Elías, el hombre de los milagros, se sentía indigno incluso de vivir. ¿Cuántos de nosotros, incluso después de grandes logros espirituales, hemos sucumbido al agotamiento hasta el punto de desear desaparecer? El desierto de Elías es la morada de quienes están cansados de ser fuertes, de tener siempre las respuestas, de mantener la esperanza en los demás cuando en su interior solo hay vacío, el miedo al fracaso, la sensación de que todo depende de ellos, la presión interna de no defraudar jamás. Todo esto transforma el camino en una carga imposible. ¿Cuántas noches en vela te has preguntado, cuánto tiempo tendré que cargar con todo esto solo? ¿Cuántas veces has sentido que rezar era en vano, porque el cielo parecía de bronce y el silencio más ensordecedor que cualquier tormenta? En los momentos de mayor debilidad, cuando la sensación de inutilidad le arrebataba toda voluntad de seguir adelante, Dios no se presenta con exigencias ni juicios. No hay reproche del cielo ni sermón sobre tener suficiente fe. Al contrario, la respuesta del Señor es ternura y consuelo. Un ángel toca al profeta cansado, como quien despierta a un niño, y le ofrece pan y agua. No se trata solo de alimento físico, es cuidado, es el mensaje divino que dice, no tienes que cargar con todo, yo tomo el peso ahora y te sostengo en lo que nadie más ve. El toque del ángel no elimina la lucha, pero restaura la esperanza. Elías es alimentado, fortalecido e invitado a caminar un poco más, no bajo el peso aplastante del deber, sino bajo la ligereza de quien es visto, cuidado y renovado. Imagina por un momento que esa misma compasión no estuviera disponible para ti hoy. ¿Cuántas veces te has sentido tan agotado que has deseado que todo terminara, seguro de que no hay nadie con quien compartir las cargas secretas de tu corazón? El milagro de Elías no fue el fuego en el altar, sino la gracia silenciosa y reparadora en medio del desierto cuando nadie más podía verlo. Si has llegado hasta aquí sintiendo que cada paso es una batalla y que no hay hombro en el que apoyar tu alma cansada, debes saber que Dios no está lejos de tu dolor. Él ve el precio de tu fidelidad, el costo de tus síes, incluso cuando querías huir. Ningún peso escapa a la mirada del Señor, ni ninguna lágrima derramada es en vano. Jesús sabe lo que es caminar exhausto, lo que es sentirse abandonado por todos, pero también te enseña que hay verdadero consuelo, una posible restauración que comienza en el mismo momento en que admites tu debilidad. Es aquí, cuando confiesas que no puedes seguir, que el cielo se inclina ante el polvo de tu desaliento y susurra, «Yo cuido de ti ahora. Déjame tomar el peso y liberarte del ciclo de agotamiento». ¿Cuántos consejos has escuchado para intentar ocultar el dolor del agotamiento? Anímate, ora más, no te rindas, como si un simple esfuerzo bastara para sanar heridas profundas. Pero ¿y si el secreto no reside en seguir luchando solo, sino en entregar lo que ya no puedes soportar? ¿Qué te impide reconocer que incluso los llamados, los ungidos, los proféticos, tienen días en que el peso es mayor que sus fuerzas? El Evangelio no trata de héroes invencibles, sino de hijos quebrantados que se dejan cuidar por un Dios que nunca exige más fuerza de la que Él mismo proporciona. Mientras el mundo te dice que siempre seas fuerte, Jesús te llama a depositar todo tu cansancio, toda tu ansiedad, todos tus sentimientos de insuficiencia a sus pies. El ciclo de cargar con todo termina cuando aceptas la mano extendida del Señor. No para juzgarte, sino para nutrirte, levantarte y mostrarte un nuevo camino. ¿En qué área de tu vida sientes que has llegado a tu límite? ¿Qué cargas llevas en silencio, por miedo a parecer débil, por vergüenza de admitir que ya no puedes más? Y si hoy permitieras que el Señor tocara el punto más agotado de tu ser, trayendo pan fresco y agua viva a tu alma, como lo hizo con Elías, ¿qué podría cambiar si, en lugar de intentar impresionar a Dios con tu fuerza, le permitieras impresionarte con su misericordia?
¿Puedes imaginar la liberación que llegaría si, en vez de avergonzarte de tu debilidad, la transformaras en un punto de encuentro con la compasión divina? ¿Cuántas personas a tu alrededor también necesitan saber que no necesitan ser superhéroes para recibir cuidado celestial? A menudo, admitir que no puedes más es el mayor acto de fe que un niño puede hacer. Si este mensaje ha penetrado tu cansancio y resonado en tu alma agotada, entrégate ahora y escribe en los comentarios: Señor, toma mi carga y dame nuevo aliento. Declara esto como quien suelta una pesada piedra tras años de intentar sostenerla. No se trata de debilidad, sino de valentía para buscar el descanso que solo Dios puede dar. ¿Crees que fuiste llamado a cargar con todo solo? ¿O ya has comprendido que existe una fuerza disponible mucho mayor que la tuya? Desafía el mito de la autosuficiencia. Comparte aquí tu petición, tu confesión, tu búsqueda de este cuidado divino. El acto de comentar es, en este momento, un paso espiritual de liberación. Un pacto público con aquel que lleva tus cargas cuando nadie más lo nota. Pero la historia de Elías esconde un detalle que podría revolucionar tu perspectiva sobre el cansancio. ¿Y si te dijera que su nuevo comienzo no fue solo una recuperación física, sino una nueva visión de su propósito? Espera, porque lo que Dios hace después de devolverte la fuerza desafiará todo lo que imaginas sobre la misión y el sentido de la vida. Absalón cabalga silenciosamente por las calles de Jerusalén, envuelto en un velo de adulación y traición. Es hijo, sangre, recuerdo y promesa. David, el rey, siente el peso aplastante de haber confiado en alguien que, en su interior, ya está preparando la herida más profunda. No es un soldado desconocido que se alza contra él, ni un enemigo de tierras lejanas. Es el hijo por quien una vez lloró, aquel a quien llevó en brazos, que ahora se vuelve contra su propio padre, aún más cruel. Entre los conspiradores está Ahitofel, el consejero fiel, como un hermano del alma, cuya voz David siempre escuchó como un oráculo del mismo Dios. Pero en el nítido contorno de aquel día aciago, el pacto sagrado se desmorona. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que comía mi pan, se ha vuelto contra mí. Salmo 41:9. Cada palabra resuena con la devastación de sentirse traicionado por quien más se ama. El dolor se vuelve insoportable, pues no hay herida tan profunda como la causada por la mano que una vez brindó refugio. El corazón de David se debate entre el lamento y el impulso de huir. Abandona el palacio, descalzo y cubierto de cenizas, con la cabeza gacha y los ojos humedecidos, no por la humillación pública, sino por una pena interior, la ruptura del vínculo con Absalón y la puñalada invisible de Ahitofel. Es el peso oculto de cargar no solo con la corona, sino también con el dolor de ver su hogar derrumbarse en una conspiración. ¿Cuántos de los que nos escuchan en este momento también cargan, en lo más profundo de su ser, con el peso de un corazón destrozado por la traición de quien debía ser su refugio? Y quizás, como David, ya se hayan preguntado: ¿cuánto tiempo más tendré que soportar este dolor en soledad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a quien menos lo esperaba? Lo que pocos comprenden es que el dolor de la traición no pide permiso. Irrumpe de repente, desmoronando certezas y desgarrando el ser interior. Y, al contrario de lo que algunos dicen, el tiempo no lo cura todo. A lo sumo, enseña a construir muros alrededor del alma. Pero Jesús no vino para que viviéramos rodeados de defensas y miedos. En el momento de mayor vulnerabilidad, la promesa del Dios que restaura cobra vida. Él mismo toma el peso de la decepción y se ofrece como refugio. Lo más asombroso de esta historia no es solo el brutal cambio de actitud de Absalón y Ahitofel, sino cómo David, incluso traicionado, sigue confiando en la redención para su dolor. David no se venga, ora: si hallo gracia ante los ojos del Señor, Él me restaurará.
Segunda Samuel 15:25. En medio del caos, elige entregar la carga al Dios que todo lo ve. Quizás estés escuchando esto con los ojos llenos de lágrimas, sintiendo en carne propia lo que es ser víctima de una traición y preguntándote si alguien alguna vez ha cargado con un peso tan grande. ¿Depende realmente tu liberación solo de seguir adelante? ¿O existe un Dios que contempla tu herida, que comprende la magnitud del dolor y que promete: hoy tomo esa carga y te libero? Un corazón roto por la traición es un territorio de inseguridad, miedo al mañana, una sensación de pérdida de valor. Pero la promesa de Dios desafía toda lógica humana. Él no solo enjuga tus lágrimas, sino que prepara tu exaltación, incluso si tus enemigos son los más inesperados. El momento inesperado de la narración llega cuando todos dan a David por acabado, abandonado, incapaz de regresar. La ciudad observa, los rumores se extienden. Pero tras el dolor, el cielo comienza a obrar milagros invisibles. El consejo de Aitofel se ve frustrado por una sutil intervención divina. El ejército de Absalón se desmorona y sucede lo improbable. El rey es restaurado, recupera su dignidad, la herida sana no por mérito humano, sino por un poder superior que asume lo que parecía insoportable para el corazón humano. Es precisamente en este lugar de desesperanza donde Dios manifiesta su poder. En ese instante en que todos esperan su caída, Él te levanta, renovado, libre, con la dignidad restaurada. ¿Sabes qué es lo más impresionante? David, incluso ante sus heridas, no se amarga. Aprende a confiar en la justicia divina, no en sus propias acciones. Por cada lágrima está la mirada atenta del Señor, y por cada injusticia, una promesa de reparación. Quienes intentaron enterrar sus sueños verán a Dios restaurar lo que parecía perdido. El mismo Dios que vio a David humillado es quien le levanta la cabeza y le devuelve lo que nadie creía que volvería a ser suyo. Esta es tu oportunidad para transformar el dolor de la traición en un testimonio de restauración. No dejes que el veneno del resentimiento te paralice. Levántate. Elige entregar esta carga al Dios que ya ha declarado: no naciste para cargar con este peso solo. Yo lo tomo, lo sano, lo restauro y lo renuevo. Y si este mensaje resuena directamente con la herida invisible, escribe en los comentarios: entrego mi dolor para ser restaurado. Haz de este acto una semilla, porque la palabra tiene el poder de romper cadenas y liberar la sanación. Y si sientes que esta liberación debe llegar aún más lejos, comparte este video con alguien que también esté luchando contra la herida secreta de la traición. Compartirlo puede ser una respuesta a la oración de un alma desesperada, un gesto de fe y valentía. Y si te conmovió, dale a me gusta. Cada me gusta es como una pequeña luz que se enciende, diciéndole al mundo que no hay carga tan grande que Dios no pueda aliviar. Si has llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad, para nada. Hay dolores que las palabras humanas no pueden expresar, pero Dios, Él escudriña lo más profundo de tu corazón. Y quizás, durante este video, una parte de ti se ha revelado. Quizás ese dolor enterrado, esa vieja culpa, ese vacío que intentaste ocultar durante tanto tiempo, todo eso ha salido a la superficie, porque cuando el Espíritu Santo decide tocar, no hay defensa que pueda resistir. Y hoy, más que nunca, lo has sentido. Ese peso que cargabas, esa carga que casi te aplastaba, ya no te pertenece. Dios dice: ahora la tomo, te libero, no porque la merezcas, sino porque te amo. Sí, ese amor que no se rinde, que nunca falla, que no te olvida ni siquiera cuando te desvías. Un amor que llegó hasta la cruz por ti. Y ahora, respira hondo. No huyas de este momento. No minimices lo que sientes en tu interior. Esto es real, esto es divino, es liberación.
Es el cielo irrumpiendo en tu desierto. Lo que has escuchado hasta ahora no es solo un mensaje, es una llamada directa a tu espíritu. Dios te está acercando, recordándote que no estás solo, que nunca lo estuviste. Y si todo esto te ha conmovido tan profundamente, es porque ha llegado el momento de la liberación. Pero aún hay algo que debes hacer. Antes de orar juntos, permítete un último momento. Cierra los ojos un instante e imagina a Jesús acercándose ahora, con las manos extendidas, diciéndote: ya no tienes que cargar con esto. Siente el alivio, siente la paz, permítete creer, porque sí, es real y es para ti. La oración que estamos a punto de hacer puede ser el momento más importante de tu semana, de tu mes, quizás de tu vida. No importa dónde estés ni lo que hayas vivido hasta ahora. Este momento es sagrado. Padre, en este momento me presento ante ti, junto con la persona que me observa, Dios. Tú conoces el peso que carga, los días en que despertó sin fuerzas para seguir adelante, las noches en que lloró en silencio, los errores que cometió, los traumas que nadie vio. Pero ahora, Espíritu Santo, te pido, toca este corazón, entra en este hogar, alivia esta mente, entra con tu presencia, con tu poder, con tu paz. Todo peso innecesario, toda culpa, todo miedo, todo cansancio que ha agotado esta alma, que sea roto ahora en el nombre de Jesús. Padre, creemos que tú eres quien libera, quien sostiene, quien transforma. Así que toma esta carga, toma este dolor, sana lo que solo tú puedes sanar. Y renueva esta vida con tu alegría, con tu esperanza. Que el enemigo ya no tenga poder sobre esta mente, sobre este cuerpo, sobre este futuro. Que esta persona sienta en este mismo instante el alivio de tu presencia, que sepa: estás aquí, has llegado, has tomado el peso y la has liberado. Si esta oración te conmovió, escucha con atención. Lo que estás a punto de ver en el video que se reproduce en la pantalla puede ser aún más impactante. Sé que ya has sentido algo profundo en este video, pero el siguiente contiene una llave que puede abrir las puertas que aún permanecen cerradas en tu alma. No te vayas sin verlo. Necesitas ver lo que Dios aún te revelará. Quizás sea justo lo que faltaba para completar lo que Él comenzó aquí. Tu proceso de sanación aún no ha terminado. Dios te está guiando. Y si no quieres interrumpir este camino, haz clic en el siguiente video ahora y continúa. Una liberación mayor te espera. Ahora quiero pedirles algo. Si este mensaje les llegó de alguna manera, escriban en los comentarios: lo vi hasta el final. Esta será una declaración pública de fe, una señal de que perseveraron, de que escucharon hasta el último segundo porque buscaban algo real y lo encontraron. Además, compartan este video con alguien a quien aman, alguien que carga con un peso invisible y que quizás esté a punto de derrumbarse. Ustedes pueden ser un instrumento de Dios para transformar esa vida, y si aún no se han suscrito al canal, háganlo ahora, no solo por cumplir, sino como un acto de gratitud. Al suscribirse, ayudan a que este mensaje llegue a miles de personas que, como ustedes, claman por alivio. Es su fe multiplicada. Y quiero sellar todo esto con una poderosa promesa que se encuentra en Mateo 11:28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Esto no es una teoría, es una realidad. Y hoy ha comenzado a cumplirse en ustedes, así que hagan clic en el siguiente video ahora. Continúen por este camino, lo que les espera allí podría ser el comienzo de un punto de inflexión crucial en sus vidas.